El dinero no lo inventaste tú, ni tus problemas financieros. Antes que tú, otros ya se equivocaron y otros aprendieron. La pregunta es, ¿por qué seguimos repitiendo los mismos errores? De eso va este podcast. Bienvenido a Educación Financiera a través de la historia. Yo soy Francisco Navarro y en este espacio vamos a viajar por 6.000 años de historia para entender algo muy concreto. ¿Qué decisiones económicas funcionaron y cuáles arruinaron a familias enteras? Y para eso está conmigo Luis Ignacio Fernández Irigoyen, fundador del Museo de la Economía y asesor financiero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fran? Pues encantadísimo de estar aquí y de poder poner en marcha esta aventura. Y bueno, vamos a ver si somos capaces de transmitir buenas cosas a nuestros espectadores. Sí. Luis va a ser mi maestro para aprender sobre educación financiera, aprovechándonos de los éxitos y de los fracasos que se han dado a lo largo de la historia. Me gustaría que todo el mundo nos pudiera acompañar en este trayecto. Pero Luis, ¿por qué unir historia y dinero? Pues a ver, es que precisamente eso es lo inteligente. Piensa que la historia ha sido el mayor laboratorio financiero. O sea, porque es que todo lo que ha pasado a nivel económico sabemos que ha pasado, ya lo conocemos. Correcto. Por lo tanto, pues bueno, vamos a hablar de cosas que le han pasado a familias, a comerciantes, a gente normal de la calle que han vivido situaciones muy parecidas a las que nosotros estamos viviendo hoy. Sí. Y bueno, pues la idea es eso, ¿no? Poder acompañar a la gente, explicarle qué errores se cometieron en el pasado y qué aciertos para que no repitamos esos errores. Claro. Yo sé que ahora pues hay más de uno de los que nos está viendo que estará diciendo, pues yo no sé cómo lo hago, pero cometo errores. Pues sí, pues todos. Aquí estamos. Vamos a tratar de hablar de todo eso para que la gente se lleve cada día pues 3 o 4 tips de educación financiera y que les sirva, sobre todo, que les sirva en su día a día. Eso es de lo que va esto también. Y lo vamos a encontrar a través de historias de la historia. Así de es. Anécdotas. Va a ser, yo creo, algo que va a ser muy didáctico y muy ilustrativo, de que con lo que ha pasado podemos aprender para poder llevar una mejor economía ahora, porque lo vamos a trasladar todo al momento actual, ¿verdad? Sí, esto va a ser educación financiera para todos los públicos, para todas las edades y sobre todo una educación financiera también imparcial. Cuando digo imparcial, pues la gente también huye un poquito de esos mensajes que te mandan por ahí muy sesgados, con la idea de venderte algo en concreto. Claro. O sea, aquí la idea no es esa, aquí la idea es que la gente conozca lo que pasó en el pasado para aprender en el presente, pero sin ningún tipo de intención que esté por detrás oscura. Claro. Yo creo que esa es la clave y si tú das una educación financiera imparcial y de calidad, la gente lo acepta, la gente lo toma de buen grado y lo aprovecha. Claro. Para hablar de todo ello hemos elegido un marco que a mí me parece incomparable, como es el Museo de la Economía, donde estamos rodeados los dos de verdaderos tesoros que simbolizan cada uno parte de la historia de la que vamos a hablar en este podcast. Sí, bueno, en la cámara estábamos viendo antes que no entraba todo. no entra todo, pero en distintos programas iremos dando distintos ángulos. Así es. Hombre, pues la verdad que para nosotros es nuestro orgullo. Piensa que aquí estamos todos los días nosotros trabajando y bueno, esto es el esfuerzo de muchas personas durante muchos años que se ha visto reflejado en estas instalaciones aquí en la Plaza del Pilar y la verdad que estamos felices de tener todo lo que tenemos. Pero, como bien decíamos antes, cada uno de estos objetos que vamos a ir viendo a medida que vayan pasando estos programas, estos episodios, cada uno de esos objetos que estáis viendo en estas vitrinas tiene una historia detrás, tiene una enseñanza económica detrás. No es simplemente un objeto que está ahí, que puede ser más bello o menos bello según quien lo mire, sino que detrás tenga una historia real de personas reales que han estado en el pasado. Claro. Fíjate que vamos a hablar desde los sumerios hasta hoy. Estamos hablando de 5.000, 6.000 años de historia, como decías antes, sí. Y eso es una locura. Podemos contar infinidad de cosas que han pasado. Así que vamos a aprovechar esas historias que hemos aprendido, pero conjugado pues con los objetos de esas historias para que nuestra gente vea que esto eran cosas reales, que no nos estamos inventando nada. Oye, y simplemente porque la gente que diga, ¿cómo que el Museo de la Economía en Zaragoza? ¿Qué es esto? El Museo de la Economía lo puede visitar todo el mundo. Sí, sin problemas. Está la puerta abierta para que puedan venir. Eso sí, con cita previa tenemos que fijar, porque si me vienen 20 de repente tenemos que organizarlo. Sí. Pero sí que es verdad que recibimos visitas
visitas de todo tipo, vienen colegios, vienen institutos, vienen particulares, vienen empresas y bueno, para nosotros es un recorrido prácticamente de 1 hora a través de la historia, la gente se lo pasa muy bien, disfruta, no solamente el que le gusta la historia y luego le pueda gustar la economía, sino también gente que quizás no le daba importancia a esto hasta ahora y sin embargo cuando viene y ve esas historias reales, como decía antes, que hay detrás, pues se engancha y quiere más. Así que para nosotros es una gozada estar aquí todos los días y poder disfrutarlo con la gente. Me resulta muy interesante lo que has comentado de los colegios, los chiquillos que vengan. En muchas ocasiones nosotros estamos precisamente haciendo este podcast de educación financiera porque no nos han enseñado realmente bien cómo llevar un poco nuestras cuentas, ¿no? Nuestras finanzas familiares. Ya no nos metemos en más cosas, sino simplemente, aunque solo sea por llevar nuestras finanzas familiares, hay un déficit de eso también, ¿verdad? Totalmente. Yo llevo casi 30 años dando vueltas con esto y he tenido que hablar con muchas familias, con muchos particulares y te das cuenta que no hace falta hacer muchos estudios concienzudos, sino que te das cuenta pues que la gente no tiene educación financiera. En el colegio no te han enseñado educación financiera, en la universidad tampoco. Entonces, bueno, nosotros venimos a cubrir ese déficit poniendo nuestro granito de arena, pero cuidado, la gente dice, en España no hay educación financiera. Hemos recorrido mundo, hemos estado en muchos países sí. Y te puedo asegurar que esto no es un problema solo de España, ¿vale? Lamentablemente es una regla bastante general en el mundo entero, en el cual, pues bueno, por eso repetimos, después de 6.000 años de historia documentada que tenemos hasta ahora, pues seguimos repitiendo los errores de los últimos 6.000 años, porque nadie ha sido capaz de ponernos estas cosas en orden, de explicarnos cómo funciona el dinero, cómo funcionan nuestros productos bancarios y aseguradores y qué tenemos que hacer dependiendo de la situación. Así que bueno, es un trabajo arduo porque hay que hacer muchas cosas, pero nuestro granito de arena, Fran, y te agradezco que me des la oportunidad de poder hacer este podcast porque, vamos, todas estas son las cosas que nosotros queremos transmitir, que queremos que la gente lo vea y que aprenda. Vamos y luego cada uno negociará como quiera con su banco y su aseguradora, pero por lo menos que vaya aprendido. Vamos a hacer un poquito de divulgación, pero sobre todo aquí no venimos solo a hablar de fechas. No. Las fechas cosas más importantes, ¿no? Sí, las fechas van a ser importantes porque hay que contextualizar también los momentos, hay que entender, por ejemplo, vemos las pirámides de Egipto y decimos, qué bonitas, qué maravilla, Ramsés, cómo fue capaz ese faraón de hacer semejantes pirámides. Sí, está todo muy bien, pero es que detrás, por ejemplo, hubo un esfuerzo fiscal por parte de los egipcios, o sea, los impuestos que pagaban en su día los egipcios para esto, era una locura que hablaremos, creo, si no me equivoco, en uno de los programas, y luego al mismo tiempo comparas con la realidad de hoy y dices, ostras, sí, nos quejamos que estamos pagando muchos impuestos, es verdad, pero es que aquello era salvaje, o sea, aquello era salvaje en cuanto a los impuestos. Entonces, no son solo fechas, sino vamos a bajar a pie de calle, vamos a hablar con la gente a pie de calle, vamos a sacar conclusiones sencillas, que sean dinámicas, que sean cosas no tecnicistas, o sea, nosotros huimos de los tecnicismos. Vamos a hablar sobre todo de decisiones, ¿no? Sí, de decisiones, porque al final es lo que pasa. La gente que nos está viendo luego tiene que ir a su banco, tiene que ir a su aseguradora o tiene que tomar decisiones de su dinero, de cómo me organizo, de cómo estructuro mi cuenta, de qué dinero destino a una cosa, qué dinero destino a otra. Y muchas veces no se hace eso por falta de formación. Entonces, bueno, no somos unos fenómenos, pero estoy seguro que 2 o 3 cositas en cada programa la gente seguro que va a poder sacar. Yo estoy seguro. En el tiempo que te he conocido, que no hace mucho, ¿verdad? No, es verdad. Hace poquito, pero en el tiempo que nos hemos conocido, yo creo que si la gente pone en marcha esos 2 o 3 tips para su economía familiar, ya tienen mucho ganado. Sí, me vas a permitir que cuente una confidencia, ¿vale? Que tenemos entre nosotros. El primer día que nos pusimos a hablar, yo me acuerdo que hablamos de varias cosas de tema de economía, pero a nada que comentamos lo que es el interés compuesto, la diferencia entre un plan de ahorro o un plan de pensiones y cómo te tienes que organizar el dinero, qué reparto tienes que hacer a corto, medio y largo plazo para poder hacer las cosas con sentido común, bueno, pues eso lo hablamos en nuestra primera charla y ya solo con esto estoy seguro que tú ya te fuiste feliz ese día. Ya lo creo. A pesar de que estoy seguro que sabes muchas cosas, pero son de esas cositas que cuando tú te vas, pues nosotros que nos quedamos aquí dices, bueno, pues ha merecido la pena esta charla, ha merecido la pena una persona más que ya tiene una formación en educación financiera superior a la media. Y bueno, pues yo creo que lo vamos a poder hacer bien y que la gente le va a gustar. Esperemos que así sea. Yo creo que sí.
Y luego, pues, siempre con una idea clara. ¿Qué puedo aprender yo hoy de los errores del pasado? Esa es la clave. Totalmente, ¿no? totalmente. Esa es la clave de nuestro programa, totalmente. Lo que vamos a hacer aquí. Si tú ves que los egipcios o en la Edad Media o en el Renacimiento pues se cometía el error de no controlar tus gastos, tienes una lección fácil para el presente, ¿vale? Claro, claro. A mí no me vale cuando alguien me dice, no, yo gasto solo de ropa al mes 200 euros. Más o menos es lo que... Y yo siempre le digo lo mismo, le digo, mira, te coges el extracto bancario y te lo imprimes. No, que tengo una aplicación, que no quiero aplicaciones. Te coges los papelitos y te imprimes el extracto bancario desde el 1 de enero hasta hoy, todo el año. Lamentablemente vamos a matar un árbol porque serán 15 o 20 páginas a doble cara. Pero la idea, ¿cuál es? La idea es que visualices lo que estás gastando, porque luego cuando coges un boli o un rotulador rojo y marcas en rojo todos los gastos mensuales que has tenido, ahí es cuando te llevas las manos a la cabeza. Totalmente. Y ahí es cuando te das cuenta que en lugar de 200 euros al mes en ropa, te has gastado una media de 400. ¿No puede ser? Pues sí que puede ser, lo tienes aquí, ¿vale? Claro. Entonces, eso que te abre la cabeza... Claro, nosotros lo hemos perdido en esta parte o en esta época de la civilización. ¿Por qué? Porque era muy fácil pagar con una tarjeta de crédito, que haces pip y ya está pagado. Con el reloj lo aproximas y pagas, con tu móvil. Y claro, no visualizas lo que estás gastando. Claro. Antes, cuando tenías que sacar 50 euros del bolsillo te dolía más. O 5.000 pesetas de mi época y lo sacabas y veías que se te iba el dinero de la mano... Entonces ya, ostras, que estoy gastando 5.000 pesetas o estoy gastando 50 euros. Y entonces te daba tiempo a reflexionar de si realmente merece la pena que compre esto. Claro. Que es que son 50 euros. Ahora no nos damos cuenta, nos apetece, hacemos, pita, ya está pagado, me lo llevo. Y te das cuenta a fin de mes cuando vas a ver el extracto y te llevas las manos a la cabeza. Te voy a decir otra cosa en relación a eso, que ya esa persona que se ha hecho un plan de... que por lo menos tiene en la cabeza de gastar 200 euros al mes en ropa, ya se ha hecho algo, porque es un presupuesto. Está por encima de la media. Está por encima de la media. Imagínate el que le da igual todo. O sea, entonces ahí es cuando ves que ese error que cometemos hoy, pues en la época de la antigüedad, ostras, aquello se controlaba hasta el último grano, porque claro, dependía el hambre o no hambre de la gente. Entonces... Claro. Ahí era cuando las cosas se controlaban muchísimo más. Entonces, bueno, pues ese es un error que nosotros cometemos y que gracias a esos errores del pasado podamos subsanar ahora. Vamos a centrar un poquito ya el tema, aprovechando un poco, ¿no? Como este episodio de presentación del podcast, no nos vamos a alargar contando una de esas historias completas, pero sí nos gustaría que me contases un par de anécdotas de esas que te sabes tú que podamos sacar, ¿no? De algún aprendizaje, aprovechando que estamos ya aquí en el museo. De hecho, creo que tienes aquí preparadas varias cosas del museo para mostrarnos. Ya la tenía preparada de antes. Esto no es improvisar. Sí. Mira, pues para que lo vean un poquito también nuestros televidentes, hemos sacado estos 3 billetes. Estos son 3 billetes. Claro, son 3 billetes de la época de la Guerra Civil Española. Estamos hablando de 1937. Tenemos que pensar que estábamos en plena Guerra Civil Española. Sí. Entonces, quien tenía pesetas, quien tenía dinero físico, lo guardaba. Porque claro, no se sabía lo que iba a pasar en la guerra. Entonces la gente tenía miedo. Por favor, recordar, no había tarjetas de crédito, no había nada, lo que había era moneda física. Entonces, quien tenía pesetas se las guardó porque dijo, vamos a ver qué es lo que pasa, a ver si este dinero pues no vaya a ser que desaparezca. Entonces, ¿qué pasa? No circulaban pesetas de curso legal. Y claro, el Banco de España, que es quien imprime pesetas, tampoco estaba funcionando porque estábamos en plena guerra civil y estaba todo colapsado. Por lo tanto, hubo un déficit de moneda en el mercado. No había billetes dando vuelta, entonces la gente no podía pagar cosas. Entonces, ¿qué hicieron los ayuntamientos? Crearon este tipo de billetes. Se llaman los billetes el dinero de emergencia, que se llamó en la época. Y son billetes, bueno, aquí tenéis uno de Alcañiz, otro de Lérida y otro de Tamarite, que eran de 1 peseta, de 50 céntimos de peseta, de 25 céntimos. ¿Y los imprimían los propios ayuntamientos? Sí, de hecho, si lo ves, esto es un billete de Monopoly, porque realmente son billetes de Monopoly. Pero claro, lo curioso también es que esto valía en cada ayuntamiento, o sea, en cada término municipal. Si tú te cogías este billete de Alcañiz y te querías ir a Caspe con este billete a pagar,
no podías, no porque podías. no servía. Qué Entonces, bueno. Esto fue una de las cosas curiosas que pasó en la Sí, época. señor. Evidentemente, cuando acabó la Guerra Civil, estos billetes se quitaron de circulación y Ya. demás. Pero bueno, fue una idea ingeniosa en el sentido de que ya que no hay dinero en circulación, vamos a crear estos billetes de Monopoly. Pero funcionó, Sí, durante sí, un sí. tiempo funcionó. Esta es una de las historias que contáis aquí cuando viene la gente a ver el Así museo, es, ¿verdad? así es. Sí, porque la gente se piensa que lo que ha pasado en la historia no nos va a pasar a nosotros. Sí. Y tenemos que tener mucho cuidado, Mucho, porque sí. por mucho que ahora estemos en una época, pues yo considero, sabiendo lo que ha pasado en los 6.000 años, pues es una época dulce de la civilización, por mucho que cada uno tengamos nuestros problemas personales, nuestras situaciones y demás. Pero estamos viviendo una época de la civilización dulce. Tenemos unos avances tecnológicos tremendos, tenemos unas comodidades que no se tenían en el pasado. Pero claro, a pesar de todo eso, que no se nos olvide que en este país llamado España, en Alcañiz, en Lérida, en Tamarite de Litera, o sea, pasaron estas cosas. Sí. Y no pasaron hace 6.000 años, Sí, pasaron hace 80, 90 años. Entonces tenemos que tener claro que no se nos olvide todo eso, porque cuando las cosas están bien hay que tratar de guardar para cuando no estén tan bien. Por aquí veo que tienes alguna cosita más. Sí, la otra historia que te he sacado, que ya que me pediste dos, pues te he sacado, esto es maravilloso, porque esto es el primer billete japonés de la historia, ¿vale? Ojo. Pensar, en Japón se tenía esta moneda, esta era la moneda que circulaba en 1869, y el problema es que hubo una inflación tremenda, y claro, cada vez se necesitaban más monedas de estas para pagar las cosas. ¿Qué pasa? Que llegó un momento que el valor de una vivienda igual era una carretilla, un carretillo entero de estas monedas, Madre ¿vale? mía. Porque esta moneda empezó a perder su valor y cada vez hacían falta más monedas para pagar lo mismo de antes. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno japonés, con buen criterio, dice, bueno, pues no podemos seguir haciendo esto porque esto es incómodo. Vamos a crear un billete de papel. Entonces, este es el Hantatsu, que es el primer billete japonés de la historia, que lo hicieron en formato vertical, no fue horizontal, curiosamente, y entonces este billete sustituyó a esta moneda. ¿Qué pasó con los japoneses? Pues claro, que le estaban cambiando por completo la mentalidad del dinero. Absolutamente. Pasábamos de un metal a un trozo de papel. Claro, ¿cómo convencías a los japoneses de que esto valía lo mismo que un metal, ¿vale? Además, había una cosa muy curiosa porque los japoneses decían que el billete no sonaba a trabajo. Eso es buenísimo. Claro, por favor. Decían esto, ¿por qué? Porque cuando ellos tenían su moneda y se les caía al suelo una moneda, claro, la moneda sonaba, ¿vale? Claro, sonaba claro, metal. claro. Y ellos decían, ostras, que se me ha caído mi trabajo, se ha caído mi moneda, porque esto lo he ganado trabajando. Claro. Entonces, caía y sonaba a trabajo. Pero claro, cuando a partir de este momento este billete se te caía al suelo, no sonaba. Por lo tanto, decían que el billete no sonaba a trabajo. Sí, ¿vale? sí. Entonces, es un poco el cambio de mentalidad que hubo en esa época. Qué No curioso. solo en Japón, esto fue también a nivel general en otras regiones, pues que tuvimos que cambiar la mentalidad de el metal, las monedas de metal, a los billetes en papel. Y ahora nos está pasando algo parecido con las criptomonedas. Ahora estamos sustituyendo Efectivamente. los billetes por algo más moderno, Virtual. ¿vale? Virtual, Que no vemos. efectivamente, pero la situación fue la misma. Nosotros ahora tenemos que cambiar esa mentalidad. Ya no hace falta tener billetes físicos en el bolsillo. Ya tenemos el dinero digital. Ya Totalmente. pagamos digitalmente. Sí, Por lo tanto, señor. como decíamos al principio, cosas que han pasado en el pasado Sí, señor. que nos sirvan de ejemplo para poder afrontar el presente. De eso va este podcast, de aprender conceptos económicos a través de los ejemplos que nos brinda la historia. En esta temporada vamos a hablar de cosas como el primer intento de justicia económica, ¿verdad? Sí, señor. Los impuestos en el antiguo Egipto, Ay, la ay. banca medieval, las Es maravilloso. burbujas especulativas, la Maravilloso. inflación, errores que seguimos cometiendo a día de hoy. Que eso también es para hacérnoslo mirar. Tenemos- o para ver qué tipo de intereses hay para que sigamos, Sí, ¿no? sí, también sí, sí. cometiendo esos mismos errores. Sí, también hay intereses oscuros en el cual hay determinados sectores que no les interesa que la gente a pie de calle esté formada adecuadamente. Y esto no es Claro. ningún discurso revolucionario. No, o sea, no. es normal. O sea, los sumerios, claro, cuanto menos sabía el ciudadano que llevaba el grano al templo, pues hombre, pues el que era honesto en el templo, pues trataba al campesino bien y todo se registraba correctamente, pero bueno, también había engaños y eso se sufrió desde siempre. Entonces,
vamos, que tenemos telita para poder hablar y tenemos para hacer muchos programas, yo creo. Yo creo que sí. Luis, un verdadero placer, de verdad, comenzar así y nada, nos vemos la semana siguiente. Que así sea, un verdadero lujo para nosotros desde el Museo de la Economía poder tenerte aquí y que podamos poner en marcha este proyecto que creo que va a venir bien para todos. Ya lo creo. Y si alguna vez te has preguntado por qué trabajando tanto te cuesta tanto avanzar, este podcast es para ti. No te olvides que la historia no nos sirve para recordar el pasado, sirve para no arruinar el futuro. A partir de ahora síguenos también, por favor, en nuestro canal de YouTube, de Spotify y de iVoox. Vamos a estar allí en esas 3 plataformas para que nos puedas escuchar y ver y entérate de muchas cosas más de todo lo que la historia nos enseña. Nos vemos en el siguiente. Una producción de Soñando Podcast.